Pues les doy la bienvenida a nuestra crónica de economía del fin de semana. Nos acompaña una vez más mi compañero Juan Pablo Lucumí. Bienvenido, Juan Pablo. Un placer estar acá hoy hablando de América Latina. Y en concreto de Cuba, ¿verdad? Porque vamos a hacernos ecos de unas palabras del presidente Miguel Díaz-Canel, que los últimos días ha dicho que el país está en una economía de guerra. ¿Pero qué significa esto? Cuéntanos. Me gustaría que fuéramos directo a la definición, porque la economía de guerra no es otra cosa que reconocer que la economía de un país está en condiciones tan difíciles que podría compararse con un país que atraviesa una guerra y por ende pues debe optar por decisiones extraordinarias como ahorrar recursos, hacer recortes presupuestales para la población y hacer un control de precios drástico. Es decir, la escasez de alimentos con la que la población ha estado lidiando durante años, los salarios que denuncian como insuficientes, los precios al alza, podrían hacer que esto se asemeje al de un país lanzado al campo de batalla. Hubo quienes consideran que este nuevo estado como efectivo porque la isla lo necesita y otros dijeron que se burlaban de él. Pues dicen que a la crisis que viven por lo menos desde la década de los años 90, lo único que hace este término es cambiarle el nombre y ponerle uno más dramático. Precisamente sobre este término y las reacciones hablamos con Arturo López, politólogo y economista oriundo de Cuba, quien desde San Francisco nos dio lo siguiente. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno cuando ha empezado a usar ese lenguaje de economía de guerra ha sido llamar la atención sobre las condiciones extremadamente precarias que tiene en el manejo de la economía y anticipando a todos los actores que va a haber medidas extraordinarias en las que el gobierno, como parte de su respuesta a esa precariedad, haga cosas fuera de lo anticipado en términos, por ejemplo, de contratos legales, relación con el sector privado, relación con los sectores en niveles inferiores al gobierno central. Y eso es lo que yo creo que viene detrás de esa retórica. Pero yo diría que el impacto más importante sería lo que pasa en todas las economías de guerra, es que generalmente se empiezan a adoptar algunos, por lo menos algunos, a veces de manera general, controles de precios. Y lo otro que ocurre es que controles de precios siempre traen aparejados crecimientos del acaparamiento y del mercado informal. A mí, a mí me parece que en la misma medida en que el gobierno se vaya a mover lo más rápido posible de esa declaratoria y empiece a trabajar en busca de una normalización con eh, con unas garantías de predictibilidad sobre su acción para los otros actores económicos, se podrá pensar en una salida del país de la crisis. Bueno, estábamos hablando del accionar económico del gobierno, pero esta declaratoria, desde luego, va a afectar también al sector privado. Así es, y podría afectarlo justo después de los avances que se han logrado en la apertura de pequeñas y medianas empresas, porque por ejemplo se podría limitar los precios máximos de productos como el pollo, el aceite de cocina, los embutidos, la leche en polvo, la pasta y el detergente, que a menudo son inaccesibles para las personas que viven del salario del sector estatal. Algo que de un lado debería aliviar a los clientes, pero que podría afectar a las empresas privadas que venden estos insumos. Yo creo que ha habido un crecimiento significativo del sector privado en el área de las pequeñas y medianas y microempresas, y eso es una señal muy positiva hacia la construcción de una economía mixta. Difícilmente Cuba pueda salir de la crisis que tiene con una economía basada en modelo estatista o el modelo estatista con segmentos amurallados de mercado. Yo creo que se han hecho medidas muy importantes que buscan ampliar la posibilidad del sector privado, la posibilidad de inversión extranjera en el mismo. Entonces, básicamente, yo creo que hay señales halagüeñas que han llegado muy tardías, pero hay todavía un largo tramo por caminar.
Bueno, y un dato a tener en cuenta muy importante es la posición de Cuba, ¿no?, en el sector internacional, y ahí entran a jugar un papel muy importante sus aliados. ¿Quiénes son y cómo podría aprovechar el país y ellos también los aliados pues para mejorar la economía? Sí, pues los más nombrados como cercanos de Cuba por varios años están al otro lado del mundo, como por ejemplo China o Rusia, pero la isla depende más de los productos que entran que de los que salen. Y con la economía de guerra, el mensaje para muchos de los que quieren invertir puede ser negativo, pues se pierde la confianza. Desde el golpe de la pandemia que empujó al PIB a un negativo 10% y confirmó la recesión cubana, algunos sectores no se han recuperado, como el del turismo, una de las principales fuentes de ingreso del país. La Oficina Nacional de Estadística e Informática de Cuba reportó la llegada de 2,4 millones de viajeros y visitantes internacionales en 2023. Eso es un 42,8% menos que lo registrado en 2019 y un 31% por debajo del objetivo gubernamental para el año pasado. Lamentablemente, y tengo que decirlo así, lamentablemente el gobierno cubano está siendo impulsado a tener una relación más estable y más cercana con aquellos países que se ubican fuera de la órbita occidental, particularmente Rusia y China, porque esas relaciones le ofrecen una mayor predictibilidad, dado que esos países están más fuera de la órbita donde los mecanismos norteamericanos de guerra económica ejercen su control. Pues Juan Pablo, muchas gracias por este repaso a lo que es ahora mismo la economía de Cuba, esta economía de guerra según Miguel Díaz-Canel. Tendremos que estar muy atentos a cómo avanza. Habrá otras oportunidades para poder revisarlo. Bueno, pues Juan Pablo, muchas gracias. Yo ya me despido también de nuestro público. Les invito a que sigan aquí con nosotros, que enseguida volvemos con más información.